Me traicionaste el día que vendiste nuestra tierra. Hoy la justicia lleva mi nombre. Las palabras de Valentina de la Cruz resonaban como cuchillos en la penumbra del salón. Frente a ella, sus hermanos Esteban y Mateo Montoro evitaban su mirada, culpables y soberbios al mismo tiempo. El aire, denso por el olor a cera antigua y a traición reciente, vibraba con una tensión insoportable. Habían entregado el legado de generaciones a Alonso Ibáñez, el magnate cuya sombra ya dominaba el pueblo de Almadén de la Plata. Las lágrimas de Valentina no eran de dolor, sino de una furia contenida que le quemaba las entrañas. «No me pedisteis permiso, me robasteis mi vida», gritó con voz quebrada, y el eco de su acusación pareció sacudir los retratos de sus antepasados colgados en la pared. Nadie respondió. Esteban, el mayor, se ajustó el cuello de la camisa con un gesto de arrogancia mal disimulada. Su rostro, curtido por el sol de Andalucía, pero ahora pálido por la confrontación, reflejaba una ambición que había devorado cualquier rastro de lealtad familiar. Mateo, el menor, se encogió de hombros, atrapado entre la culpa y la cobardía. Siempre había vivido a la sombra de Esteban, un peón en un juego cuyas reglas nunca se atrevió a cuestionar. Afuera, las campanas de la iglesia de Santa María de Gracia repicaban, marcando la hora, pero su sonido no traía la paz de siempre. Parecía anunciar no un fin, sino el inicio de una guerra silenciosa y despiadada. Era lo mejor para todos, se atrevió a decir Esteban, con una frialdad que helaba la sangre. Esa tierra solo daba deudas, Valentina. Estaba muerta. Alonso Ibáñez nos ofreció una fortuna, una nueva vida. ¿Una nueva vida para quién?, replicó ella, acercándose a él, sus ojos negros despidiendo chispas de rabia. Para ti, que sueñas con coches caros y noches en Sevilla. Para Mateo, que pagará las deudas que tu mala cabeza ha generado. Y para mí, ¿qué vida me habéis dejado a mí? Esa tierra era de mamá. Era lo único que nos quedaba de ella. El nombre de su madre, fallecida años atrás, flotó en el aire como un fantasma. Ella les había hecho prometer, en su lecho de muerte, que jamás venderían el olivar, el corazón de la familia de la Cruz Montoro. Un legado que sus hijos acababan de pisotear por un puñado de billetes. Mateo finalmente levantó la vista. Sus ojos, anegados en una culpa silenciosa, se encontraron con los de su hermana. «Lo siento, Valentina». Esteban dijo que «¡Calla!», le espetó Esteban, fulminándolo con la mirada. «No tienes que dar explicaciones. Somos hombres. Decidimos lo que es nuestro. Ella no entiende de negocios». Esa fue la última daga. La condescendencia, el desprecio machista. Valentina sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. La niña que había jugado bajo aquellos olivos, la joven que soñaba con modernizar la finca, había muerto en ese instante. En su lugar, nació una mujer endurecida por el acero de la traición. No dijo con una calma aterradora, una calma que precedía a la tormenta. «El que no entiende eres tú, Esteban. No entiendes de honor, ni de lealtad, ni de sangre. Habéis vendido mucho más que tierra. Habéis vendido vuestra alma». Dio media vuelta, recogiendo un pequeño bolso de tela que había sobre una silla de Enea. No se llevaría nada más de esa casa, que ahora sentía extraña, profanada. «¿A dónde vas?», preguntó Mateo con un hilo de voz. Valentina se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz dorada del atardecer que se filtraba por la puerta abierta. No se giró para mirarles. «Me voy de aquí. Me voy de este pueblo que permite que los lobos se coman a los corderos. Pero volveré. Os juro por la memoria de mi madre que volveré. Y cuando lo haga, no seré vuestra hermana, seré la justicia, y desearéis no haber nacido». Salió sin esperar respuesta, cerrando la puerta con una suavidad que fue más violenta que cualquier portazo. Esteban soltó una risa nerviosa, intentando aparentar indiferencia. «Está loca. Se le pasará». Pero Mateo supo, en lo más profundo de su ser, que ninguna de aquellas palabras era una amenaza vacía. Eran una profecía. Mientras veía cómo la figura de su hermana se alejaba por el camino de tierra, sintió el primer escalofrío del terror que lo acompañaría durante años. La guerra había comenzado. Madrid recibió a Valentina con la indiferencia de una bestia de asfalto y hormigón. Dejó atrás los campos de olivos de Almadén de la Plata por un paisaje de grúas y atascos, el olor a tierra mojada por el hedor del metro en hora punta. Los primeros meses fueron un infierno. Compartía un piso minúsculo en Lavapiés con otras dos chicas, trabajando de camarera en un bar ruidoso, donde los clientes le dejaban más piropos groseros que propinas. Cada noche, al llegar a casa con los pies hinchados y el olor a fritanga impregnado en el pelo, se sentaba junto a la ventana y miraba la ciudad que nunca dormía.
No lloraba, las lágrimas se habían secado aquella tarde en el salón de su casa. Ahora solo había una determinación fría, un propósito que la mantenía en pie: estudiar Derecho. Se matriculó en la universidad a distancia, sacrificando sus pocas horas de sueño para devorar manuales de derecho civil, penal y administrativo. Cada artículo del código, cada sentencia que leía, era un ladrillo más en el muro de su venganza. Sus compañeros de trabajo la veían como una chica callada y seria. Nadie podía imaginar la tormenta que se gestaba en su interior. Mientras Valentina construía su futuro ladrillo a ladrillo, Alonso Ibáñez, el nuevo dueño de sus tierras, edificaba su imperio. Ibáñez no era un simple empresario, era un depredador con una sonrisa encantadora y un alma de hielo. Su empresa, Promociones Ibáñez del Sur, se había especializado en comprar terrenos rústicos a bajo precio, recalificarlos gracias a una red de contactos políticos bien engrasada y construir urbanizaciones de lujo para clientes del norte de Europa. La finca de los Montoro era solo el primer paso de un plan mucho más ambicioso para transformar la comarca. Alonso era un hombre hecho a sí mismo, de origen humilde, y despreciaba a las viejas familias terratenientes a las que consideraba débiles y ancladas en el pasado. Se movía con la seguridad de quien sabe que el dinero es el único Dios verdadero. Su despacho, en la última planta de un edificio de cristal en el corazón financiero de Sevilla, era un santuario a su ego. Desde allí, con vistas a la Giralda, movía los hilos que alteraban el destino de pueblos enteros. A su lado, como un adorno exquisito y melancólico, estaba su esposa, Beatriz Santamaría. Beatriz era la hija de una familia aristocrática venida a menos. Su matrimonio con Alonso había sido un acuerdo de intereses. Él obtenía el prestigio de un apellido noble y ella la seguridad económica que su familia había perdido. Era una mujer elegante, culta y profundamente infeliz. Vivía en una jaula de oro, consciente de que su marido la veía como un trofeo más en su colección. Beatriz empezó a sospechar de los negocios de Alonso, no por las cifras, sino por los silencios, por las llamadas a deshoras que él atendía en susurros en el despacho, por las reuniones con políticos de reputación dudosa, por el brillo febril en sus ojos cuando hablaba de expandir el imperio. Una noche, buscando una aspirina en el cajón de su mesilla de noche, encontró una segunda agenda, una que no era la oficial. En ella, junto a nombres y cifras, había anotaciones crípticas: alcalde, casa, concejal de urbanismo, sobre, Montoro, presionar. El apellido Montoro le resultó familiar. Recordó vagamente a Alonso mencionando la compra de unas tierras cerca de la Sierra Norte, pero la palabra presionar le heló la sangre. ¿Qué clase de presión había ejercido su marido sobre aquella familia? Empezó a observar, a escuchar. Las piezas de un puzzle oscuro comenzaron a encajar en su mente. Se dio cuenta de que la fortuna que financiaba sus vestidos de alta costura y sus viajes a París estaba construida sobre cimientos de corrupción y, quizás, de algo mucho peor. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar. Beatriz se sentía cómplice de un crimen que no comprendía del todo, pero cuya vileza intuía. La jaula de oro se le antojaba cada vez más asfixiante. Aún no sabía qué hacer, pero por primera vez en años, un sentimiento distinto a la resignación comenzó a agitarse en su interior, la necesidad de saber la verdad. En Madrid, Valentina aprobaba su último examen del primer año con matrícula de honor. Lo celebró sola, con una copa de vino barato en su habitación, mientras fuera la ciudad rugía. Levantó la copa hacia la ventana, como si brindara con un enemigo invisible. Por ti, Alonso Ibáñez, susurró. Aún no sabes que existo. Pero pronto, mi nombre será el único que recuerdes cuando te despiertes temblando en mitad de la noche. Dos mundos paralelos, el de la jueza en ciernes y el del magnate en la cima de su poder, seguían sus cursos sin tocarse. Pero el destino, caprichoso y paciente, ya estaba tejiendo los hilos que inevitablemente los harían colisionar. Los años en Madrid pasaron como un torbellino de trabajo y estudio. Valentina apenas se permitía un respiro. Su vida social era inexistente. Mientras otras chicas de su edad salían de fiesta, se enamoraban o viajaban, ella pasaba las noches en vela, subrayando códigos y memorizando leyes. La traición de sus hermanos era una herida que no cerraba, una brasa que alimentaba el fuego de su determinación. A menudo, se despertaba en mitad de la noche, sudando y con el corazón desbocado, después de soñar con los olivos de su infancia. En sus sueños, los árboles lloraban savia amarga, y las raíces, al descubierto, tenían la forma de las manos de su madre.
Entonces se levantaba, se lavaba la cara con agua fría y volvía a los libros. Cada página era un paso más lejos de la víctima humillada y un paso más cerca de la mujer poderosa que había jurado ser. No volveré como una hermana mendigando justicia, se repetía como un mantra. Volveré como la ley misma. Mientras tanto, en Almadén de la Plata, el dinero de la venta de la tierra seguía caminos muy distintos para los dos hermanos. Esteban Montoro se entregó a una vida de lujos vulgares. Se compró el coche más caro del pueblo, un deportivo alemán de color rojo chillón que desentonaba en las calles empedradas. Frecuentaba los mejores restaurantes de Sevilla, vestía trajes a medida y se rodeaba de una corte de aduladores que reían sus chistes y bebían a su salud mientras él pagara la cuenta. Empezó a jugar, primero pequeñas cantidades, luego sumas cada vez más grandes, convencido de que su suerte era inagotable. El dinero se le escurría entre los dedos como arena, pero su arrogancia le impedía verlo. Mateo, por otro lado, estaba consumido por la culpa. Intentó invertir su parte del dinero en un negocio de exportación de aceite, pero su falta de experiencia y su carácter débil lo convirtieron en presa fácil para socios sin escrúpulos que lo estafaron. Las deudas empezaron a acumularse. La mirada de reproche de su hermana lo perseguía en sus pesadillas. Se alejó de sus amigos, empezó a beber más de la cuenta y su matrimonio, que ya era frágil, se desmoronó. Su mujer, harta de sus lamentaciones y su incapacidad para tomar las riendas de su vida, lo abandonó. Mateo se encontró solo, arruinado y atormentado por un remordimiento que era una tortura constante. En la cima de su imperio, Alonso Ibáñez no se detenía. La urbanización Los Olivos Dorados, construida sobre la antigua finca de los Montoro, era un éxito rotundo, pero para Alonso nunca era suficiente. Su ambición era un pozo sin fondo. Ahora tenía un nuevo objetivo: un vasto terreno colindante, propiedad de varias familias del pueblo, perfecto para construir un campo de golf y un hotel de 5 estrellas. Aquí fue donde se produjo el primer giro en su plan maestro. Los propietarios de esas tierras, gente humilde pero orgullosa, se negaron a vender. Habían visto cómo el dinero había corrompido a los Montoro y cómo la nueva urbanización había cambiado el carácter del pueblo. Se unieron, formando una cooperativa para resistir las ofertas de Ibáñez. Alonso, furioso por este imprevisto, decidió pasar a la ofensiva. Una noche, en su despacho, trazó su estrategia con su abogado. Un hombre de moral tan laxa como la suya. «No quieren vender, ¿eh?», dijo Alonso, paseándose frente al ventanal. «Creen que pueden desafiarme. Pobres idiotas. Vamos a hacerles la vida imposible. Busca sus puntos débiles. Hipotecas, deudas con la seguridad social, licencias de obra antiguas, cualquier cosa. Si no venden por las buenas, venderán por las malas. Cortaremos su acceso al agua del arroyo, alegando derechos de paso de nuestra propiedad. Iniciaremos pleitos por lindes. Los ahogaremos en burocracia y facturas de abogados hasta que vengan a suplicarme que les compre». Su voz era fría, metódica, la de un general planeando una batalla. No había rastro de duda o remordimiento. Para él, aquellas familias no eran personas, eran obstáculos en su mapa de expansión. Beatriz, que había entrado para decirle que la cena estaba servida, escuchó la última parte de la conversación desde el pasillo. La crueldad calculada de su marido la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Ya no eran solo sospechas, era la cruda realidad. Estaba casada con un monstruo. Esa noche, mientras Alonso dormía a su lado, ella se levantó y fue a su despacho. Con las manos temblorosas, abrió la segunda agenda, la secreta. Empezó a fotografiar cada página con su móvil, sin saber muy bien por qué lo hacía, impulsada por un instinto de supervivencia y un naciente deseo de justicia. Cada foto era un acto de rebelión silenciosa. A cientos de kilómetros de distancia, Valentina se probaba una toga por primera vez. Había aprobado las oposiciones a judicatura, una de las más duras de España. Al mirarse en el espejo, no vio a la joven camarera que había llegado a Madrid con el corazón roto. Vio a la jueza de la Cruz, una mujer forjada en el dolor y armada con la ley. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. El exilio había terminado. Era hora de volver a casa. El nombramiento de un nuevo juez titular para el juzgado de primera instancia e instrucción de Casalla de la Sierra, el partido judicial al que pertenecía Almadén de la Plata, fue una noticia que pasó casi desapercibida en el pueblo. El anterior juez se había jubilado y era normal que enviaran a alguien joven, recién salido de la escuela judicial. Nadie le dio mayor importancia. Cuando la jueza Valentina de la Cruz llegó al pueblo, lo hizo con la misma discreción con la que una sombra se desliza al atardecer. Condujo un coche funcional y anónimo.
Alquiló una pequeña casa a las afueras y se presentó en el juzgado con un traje sastre impecable y un aire de profesionalidad que imponía respeto. Habían pasado casi 10 años. Su rostro había cambiado. La juventud había dado paso a una madurez serena y a una mirada profunda, analítica, que parecía ver más allá de las apariencias. Se había cortado el pelo y usaba unas gafas de montura fina que le conferían un aspecto intelectual. Nadie la reconoció. Para los funcionarios del juzgado y los habitantes del pueblo, era simplemente la nueva jueza, una forastera de la capital. Valentina caminó por las calles de su infancia como una extraña. La panadería donde compraba el pan olía igual. La fuente de la plaza seguía murmurando la misma canción, pero todo le resultaba ajeno. Vio los cambios que la riqueza de Alonso Ibáñez había traído. Coches de lujo aparcados donde antes jugaban los niños, tiendas de moda donde había habido comercios tradicionales y la imponente entrada a la urbanización, Los Olivos Dorados, con sus muros de piedra y sus cámaras de seguridad, una herida en el paisaje de su memoria. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de dolor, rabia y una extraña nostalgia, pero su rostro permanecía impasible, una máscara de serenidad judicial. El primer encuentro ocurrió una semana después de su llegada. Era sábado por la mañana, día de mercado en la plaza del pueblo. Valentina, vestida de manera informal, paseaba entre los puestos de fruta y verdura, observando, escuchando las conversaciones, tomando el pulso a la vida del lugar que había abandonado. Y entonces lo vio. Esteban estaba apoyado en la barra de un bar, riendo a carcajadas con un grupo de hombres. El tiempo no había sido amable con él. A pesar de su traje caro, tenía el rostro abotargado por el alcohol y la mala vida. Había engordado y en sus ojos, antes llenos de arrogancia, había ahora un destello de desesperación que intentaba ocultar con bravuconería. El dinero fácil se estaba acabando y los acreedores empezaban a impacientarse. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Valentina sintió un vuelco en el estómago, pero no apartó la vista. Lo sostuvo, fría, inexpresiva. Esteban frunció el ceño, como si intentara situar ese rostro familiar pero desconocido. Vio a una mujer atractiva, elegante, con una mirada que lo incomodó, pero no la reconoció. Para él, su hermana seguía siendo la chiquilla llorosa a la que había echado de casa hacía una década. Desvió la mirada volviendo a su copa y a sus risas forzadas. Fue un encuentro silencioso, cargado de una tensión que solo Valentina podía sentir. Para ella, fue una confirmación. El hombre que la había traicionado no era más que una cáscara vacía. La venganza, se dio cuenta en ese momento, no sería un arrebato de pasión, sino un procedimiento lento, meticuloso y devastador. Sería un auto judicial, una sentencia firme. Esa misma tarde, vio a Mateo. Estaba saliendo de una pequeña casa de apuestas, con la cabeza gacha y los hombros hundidos. Parecía haber envejecido 20 años. Iba mal afeitado y su ropa estaba descuidada. La culpa lo había consumido, dejándolo hueco. Valentina sintió una punzada de algo parecido a la piedad, pero la reprimió al instante. Él también había sido cómplice. Él también había elegido el dinero por encima de la sangre. Valentina regresó a su casa. Abrió su ordenador portátil y comenzó a trabajar. El primer caso que revisó fue la demanda colectiva de los agricultores de la cooperativa contra Promociones Ibáñez del Sur por el bloqueo del acceso al agua. El juez anterior la había archivado provisionalmente. Valentina la reabrió. Con un clic del ratón, la sombra que había regresado comenzó a moverse. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y la nueva jugadora, que conocía todos los secretos de su adversario, acababa de hacer su primer movimiento. El pueblo de Almadén de la Plata, dormido en su complacencia, no sabía que el pasado acababa de volver para reclamar lo que era suyo. La reapertura del caso de los agricultores contra Alonso Ibáñez cayó como una bomba en el pequeño mundo de Almadén de la Plata. El abogado de la cooperativa, un hombre mayor y combativo llamado Don Manuel, no podía creer su suerte. Llevaba meses luchando contra un muro de indiferencia judicial. La nueva jueza, en menos de una semana, había hecho más que el anterior en un año. Valentina actuó con una precisión quirúrgica. Solicitó al ayuntamiento toda la documentación relativa a la recalificación de la finca Los Olivos, el expediente de la licencia de obras de la urbanización y los informes medioambientales. Exigió a Promociones Ibáñez del Sur los contratos originales de compraventa y los registros de la propiedad. Su despacho se convirtió en el centro de un terremoto de papel. Valentina pasaba las noches revisando cada documento, cada cláusula, cada firma.
Su formación y su memoria prodigiosa, afiladas por años de estudio obsesivo, le permitían ver lo que otros habían pasado por alto. Y lo que encontró fue aún más sucio de lo que había imaginado. La venta original, la que le habían ocultado sus hermanos, estaba plagada de irregularidades. Descubrió que la tasación del terreno se había hecho muy por debajo de su valor de mercado. Encontró indicios de que la firma de un notario había sido falsificada en un documento anexo. Pero la pieza clave fue un informe de impacto medioambiental claramente fraudulento, aprobado por un concejal que, casualmente, había adquirido un chalet en la nueva urbanización a un precio de amigo. Era un castillo de naipes construido sobre cimientos de corrupción, y Valentina estaba dispuesta a quitar la carta que lo derrumbaría todo. Alonso Ibáñez recibió la noticia en su lujoso despacho de Sevilla. Al principio se rió. ¿Una jueza nueva?, le dijo a su abogado por teléfono. Probablemente una novata con ganas de hacerse notar. Mándale un jamón de bellota y una caja de vino, y recuérdale quién soy. Entenderá el mensaje. Confiado, arrogante, subestimó a su nueva adversaria. Para él, todo el mundo tenía un precio. Estaba acostumbrado a que los engranajes de la justicia giraran a su favor, bien engrasados, con dinero e influencias. No podía concebir que alguien se atreviera a desafiar su poder. Pero los días pasaban y la presión judicial no solo no disminuía, sino que aumentaba. Recibió citaciones, requerimientos de documentación y notificaciones de nuevas diligencias. El jamón y el vino fueron devueltos con una nota escueta que decía: «El juzgado no acepta regalos. Atentamente, la jueza de la Cruz». Alonso empezó a inquietarse. Aquella jueza era diferente. No cedía, no se asustaba. Era metódica, implacable, y lo más preocupante de todo, parecía saber exactamente dónde buscar. Valentina citó a declarar a sus hermanos. La notificación les llegó a ambos por correo certificado. Para Esteban fue una molestia, una formalidad. Estaba seguro de que Alonso lo arreglaría todo. Para Mateo fue una sentencia de muerte. La idea de enfrentarse a un juez, de tener que mentir bajo juramento, lo aterrorizaba. El fantasma de su hermana volvía a atormentarlo. El día de la declaración, Valentina los esperó en la sala, sentada en su estrado, envuelta en la toga que era a la vez su armadura y su arma. Cuando entraron y la vieron, no la reconocieron. Vieron a una mujer de rostro severo, con unas gafas que ocultaban la familiaridad de su mirada. Esteban declaró con su arrogancia habitual, repitiendo la versión oficial de que la venta había sido legal y beneficiosa para todos. Valentina lo escuchó en silencio, sin interrumpir, tomando notas. Su calma lo desarmó más que cualquier interrogatorio agresivo. Luego le tocó el turno a Mateo. Estaba pálido y sudoroso. Tartamudeaba, se contradecía. Valentina lo observó con una mezcla de frialdad profesional y un eco lejano de dolor. Vio al hermano débil que siempre había sido, la marioneta rota. Apretó los dientes y continuó con su papel. Señor Montoro, dijo con voz firme y clara, ¿está usted seguro de que la tasación del terreno que firmaron se correspondía con el valor real de la finca en aquel momento? Mateo tragó saliva, mirando de reojo a Esteban, que estaba sentado al fondo de la sala, y le lanzaba una mirada de advertencia. Yo creo que sí. De eso se encargó mi hermano. Yo no entiendo de esas cosas. Valentina hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. Ya veo, dijo finalmente. Puede retirarse. Mientras sus hermanos salían del juzgado, Valentina se quedó sola en la sala. Por un instante, se permitió cerrar los ojos. La jueza desapareció y volvió a ser la hermana traicionada. El dolor estaba ahí, intacto. Pero ahora tenía un propósito. El juicio del pasado no había hecho más que empezar, y ella era la única que podía dictar sentencia. Beatriz Santamaría llevaba semanas viviendo en un estado de ansiedad permanente. Las fotografías de la agenda secreta de su marido quemaban en la memoria de su teléfono como un material radiactivo. Sabía que poseía una prueba que podía destruir a Alonso, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a la policía? Se reirían de ella. Alonso tenía compradas a las altas esferas. ¿Contárselo a un periodista? Sería un escándalo que la destruiría a ella también. Se sentía atrapada, sola. La noticia de la nueva jueza de Casala y su implacable investigación contra Alonso llegó a sus oídos a través de los susurros de sus amigas de la alta sociedad sevillana. Al principio no le prestó atención, pero a medida que la reputación de la jueza crecía, descrita como incorruptible e increíblemente tenaz, una idea descabellada comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y sí?
Era una apuesta arriesgada, casi suicida. Pero la alternativa, seguir viviendo aquella mentira, se le hacía cada día más insoportable. Alonso, nervioso por la investigación, se había vuelto más irascible y controlador que nunca. Una noche, durante una cena, le tiró una copa de vino a la cara en un arrebato de furia porque ella le había preguntado por el caso. Esa fue la gota que colmó el vaso, la humillación pública, la frialdad de su mirada. Beatriz supo que tenía que actuar, consiguió el teléfono del juzgado y, con el corazón en un puño, pidió una cita personal y confidencial con la jueza de la Cruz. El encuentro tuvo lugar una tarde de lluvia en el despacho de Valentina. Beatriz llegó embozada en un pañuelo de seda y unas grandes gafas de sol, como una estrella de cine huyendo de los paparazzi. Estaba temblando. Valentina la recibió con una cortesía formal, aunque por dentro la curiosidad la devoraba. ¿Qué podía querer de ella la esposa de su mayor enemigo? Señora Ibáñez dijo, indicándole que se sentara. ¿En qué puedo ayudarla? Beatriz se quitó las gafas y el pañuelo. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, revelaban un profundo sufrimiento. Jueza, no sé por dónde empezar. Lo que tengo que contarle es muy grave. Concierne a mi marido, Alonso Ibáñez. Valentina mantuvo su expresión neutral, pero su atención se agudizó. La escucho, con la voz entrecortada al principio, y luego con una fluidez desesperada, Beatriz empezó a hablar. Le contó sus sospechas, el descubrimiento de la agenda secreta, las conversaciones que había escuchado. Le habló de sobornos a políticos, de extorsiones a pequeños propietarios, de un entramado de corrupción que se extendía como un cáncer. Él no es el hombre que parece ser, sollozó Beatriz, sacando su teléfono. Él destruye todo lo que toca. Ha destruido a familias enteras, y me ha destruido a mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas maquilladas. No eran lágrimas de cocodrilo, eran las lágrimas amargas de una mujer que había perdido su alma en un pacto con el diablo. Entre sollozos, confesó las infidelidades de Alonso, las humillaciones, la soledad de su matrimonio. Habló de su propia complicidad silenciosa, del lujo comprado con el sufrimiento de otros. Valentina la escuchaba en silencio, dejando que se desahogara. Por primera vez, veía a Alonso Ibáñez no como un monolito de poder, sino a través de los ojos heridos de la mujer que dormía a su lado, y en el relato de Beatriz reconoció su propio dolor, la traición, la mentira, la pérdida. Tengo pruebas, dijo Beatriz, mostrándole las fotos de la agenda en el teléfono. Nombres, cifras, fechas. No sé si le servirán de algo, pero... Valentina miró las fotos. Su corazón empezó a latir con fuerza. Era más de lo que jamás hubiera esperado. Era la llave que abría todas las puertas cerradas. La prueba definitiva que conectaba a Alonso con toda la trama. Levantó la vista y miró a Beatriz. En ese momento ya no vio a la esposa del enemigo, sino a una aliada inesperada, una víctima, como ella. Señora, Beatriz, dijo Valentina, cambiando el tono formal por uno más cercano. Lo que ha hecho requiere un valor inmenso. Y sí, esto sirve. Sirve de mucho. Pero debo advertirle que es muy peligroso. Si su marido descubre... Ya no me importa, la interrumpió Beatriz, secándose las lágrimas con una nueva determinación. Ya he perdido todo lo que importaba. Lo único que me queda es mi conciencia. Ayúdeme a hacer lo correcto, jueza. Ayúdeme a detenerlo. En esa tarde lluviosa, en el pequeño y austero despacho de un juzgado de provincias, se forjó la más improbable de las alianzas. La hermana traicionada y la esposa engañada, unidas por un enemigo común y un mismo anhelo de justicia. Valentina, dijo ella, extendiendo la mano por encima de la mesa. Llámeme Valentina. Beatriz tomó su mano. El pacto estaba sellado. El veneno que había estado a punto de destruirlas a ambas estaba a punto de convertirse en el arma que acabaría con su verdugo. La ofensiva judicial de Valentina, ahora reforzada con la información secreta de Beatriz, se volvió implacable. Solicitó los registros bancarios de las empresas fantasma que aparecían en la agenda de Alonso, pidió las grabaciones de los plenos del ayuntamiento donde se aprobaron las recalificaciones y citó a declarar al concejal de urbanismo. La red se estaba cerrando y los peces gordos empezaban a ponerse nerviosos. Para Esteban Montoro, la caída fue rápida y brutal. Sus negocios, construidos sobre el dinero de la venta y una montaña de deudas, se vinieron abajo como un castillo de naipes. Los acreedores, que antes lo adulaban, ahora lo acosaban día y noche. Tuvo que vender el coche deportivo, luego los trajes, luego los relojes.
El banco le embargó el piso que se había comprado en Sevilla. Volvió a Almadén de la Plata, humillado y sin un euro, teniendo que pedir cobijo en la vieja casa familiar, ahora vacía y ruinosa. Pasaba los días en el bar del pueblo, bebiendo fiado y maldiciendo a la nueva jueza, sin saber todavía quién era, culpándola de todas sus desgracias. Su arrogancia se había transformado en un resentimiento agrio y patético. La situación de Mateo era aún más desesperada. Perseguido por prestamistas a los que debía dinero del juego, vivía en un estado de pánico constante. Un día, 2 hombres corpulentos lo acorralaron en un callejón y le dieron una paliza a modo de advertencia. Volvió a casa con un ojo morado y el alma rota. La culpa y el miedo eran un cóctel letal que lo estaba consumiendo. En su desesperación, llegó a pensar en el suicidio. Lo único que lo detuvo fue la imagen borrosa del rostro de su hermana, una imagen que le producía tanto terror como una extraña y última esperanza de redención. Alonso Ibáñez, el intocable, empezó a sentir por primera vez la presión. La prensa, olfateando el escándalo, comenzó a publicar artículos sobre sus dudosas prácticas empresariales. Sus socios empezaron a distanciarse. Los políticos que antes le cogían el teléfono al primer tono, ahora dejaban que sus secretarias dijeran que estaban en una reunión. Su imperio, que parecía de granito, mostraba las primeras grietas. Una noche, solo en su despacho, después de que su abogado le informara de que el juez había ordenado la intervención de las cuentas de su empresa, Alonso explotó. La máscara de control y sofisticación se hizo añicos. «¡Nadie!», rugió, barriendo con el brazo los papeles de su escritorio de caoba. «¿Me oyes? Nadie me va a quitar lo que es mío. He construido este imperio desde la nada, con mis propias manos. No voy a dejar que una jueza de pueblo me lo arrebate todo». Golpeó la mesa con el puño, una y otra vez, con una furia ciega. El dolor en sus nudillos era un pálido reflejo del pánico que sentía crecer en su interior. Miró a su alrededor, al despacho que era el símbolo de su poder, y por primera vez lo vio como algo frágil, amenazado. Beatriz, que lo observaba desde la puerta, sintió un escalofrío. Nunca lo había visto así, tan fuera de control, tan vulnerable en su rabia. Vio al niño pobre y resentido que seguía viviendo dentro del magnate, un niño dispuesto a quemar el mundo antes que volver a la miseria, y comprendió que un hombre acorralado es el animal más peligroso de todos. Alonso se giró y la vio. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Qué miras?», le espetó con desprecio. «¿Disfrutas viéndome así? Todo esto también es tuyo. Si caigo yo, tú caes conmigo». Beatriz lo miró, y por primera vez no hubo miedo en sus ojos, solo una fría lástima. «Te equivocas», Alonso dijo con una calma que lo descolocó. «Yo ya caí hace mucho tiempo. El día que me casé contigo». Dio media vuelta y se fue, dejando a Alonso solo con los escombros de su rabia. Él se quedó inmóvil, desconcertado por su respuesta. No lo entendía. No podía entender que ella ya no formaba parte de su mundo, que había elegido otro bando. En su egolatría, era incapaz de ver la traición gestándose bajo su propio techo. Ciego de ira, tomó una decisión desesperada. Si la ley no funcionaba, usaría el lenguaje que mejor entendía, el del dinero y el poder. Averiguaría quién era esa jueza y le haría una oferta que no podría rechazar. Y si la rechazaba, encontraría otra manera de destruirla. Iba a recordarle a todo el mundo quién era Alonso Ibáñez. Sería su último y más peligroso error. El juicio oral contra Promociones Ibáñez del Sur y los implicados en la trama de corrupción comenzó en una mañana de primavera que contrastaba con la tensión que se respiraba en el juzgado. La sala estaba abarrotada, periodistas, agricultores, curiosos del pueblo. Nadie quería perderse el acontecimiento. Esteban y Mateo Montoro estaban sentados en el banquillo de los acusados junto al concejal de urbanismo, pálidos y ojerosos. Alonso Ibáñez, en cambio, se sentó junto a su caro abogado con un aire de confianza forzada, como si todo aquello fuera un pequeño contratiempo. Valentina presidía la sesión desde su estrado, serena e impenetrable. Su mirada recorrió la sala y se detuvo por un instante en sus hermanos. No sintió nada, ni odio ni pena, solo el frío peso de la justicia que estaba a punto de impartir. El fiscal desgranó las acusaciones: cohecho, prevaricación, falsedad documental, estafa. La lista era larga y las pruebas contundentes. Pero el abogado de Alonso era hábil y consiguió sembrar la duda, presentando los sobornos como comisiones de intermediación y las irregularidades como errores administrativos. El juicio parecía estancarse en un laberinto de tecnicismos legales. Alonso sonreía con suficiencia.
Creía que iba a salirse con la suya una vez más. Entonces, Valentina jugó su carta maestra. «Llame al siguiente testigo», dijo con voz clara. «Don Rafael Cordero». El nombre causó un murmullo en la sala. Alonso Ibáñez se puso rígido y su sonrisa se desvaneció. Rafael Cordero había sido su primer socio, el hombre con el que había fundado la empresa antes de traicionarlo y echarlo con una mano delante y otra detrás. Todos lo daban por desaparecido, viviendo en algún lugar de Sudamérica. Un hombre mayor, de pelo blanco y rostro surcado de arrugas, entró en la sala. Era don Rafael. Beatriz lo había localizado gracias a un viejo contacto y lo había convencionado para que volviera y contara la verdad. El testimonio de Cordero fue devastador. Con una memoria lúcida y una voz firme, describió con todo lujo de detalles los métodos de Alonso desde el principio. Habló de maletines con dinero negro, de amenazas, de cómo crearon la primera empresa fantasma para blanquear capital. Aportó documentos que había guardado durante años, pruebas irrefutables de la corrupción sistémica que era el modus operandi de Ibáñez. Alonso siempre decía lo mismo, concluyó don Rafael, mirando directamente a su antiguo socio. Todo el mundo tiene un precio, Rafa, solo hay que encontrarlo. La tensión en la sala era explosiva. Alonso Ibáñez estaba lívido. Por primera vez, el miedo se reflejaba abiertamente en su rostro. Vio cómo su imperio se derrumbaba, testimonio a testimonio. Esa noche, desesperado, cometió su último error. Consiguió la dirección de la casa de la jueza y se presentó allí sin avisar. Valentina, que estaba preparando la sesión del día siguiente, abrió la puerta y se lo encontró en el umbral, con un maletín en la mano. Todavía no la reconocía, solo veía a la mujer que tenía el poder de destruirlo. Jueza de la Cruz, dijo, intentando forzar una sonrisa encantadora que resultó ser una mueca. Sé que es poco ortodoxo, pero me gustaría hablar con usted en privado. Creo que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambos. Abrió el maletín. Estaba lleno de fajos de billetes de 500 euros. Aquí hay $500,000, dijo en voz baja. Suyos. A cambio de que archive el caso. Nadie tiene por qué saberlo. Piense en su futuro. Es joven. Con esto puede empezar de nuevo donde quiera. Valentina lo miró. Miró el dinero. Y luego volvió a mirarlo a él. Una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. ¿Cree que puede comprarme, señor Ibáñez?, preguntó con una calma que lo desconcertó. ¿Cree que mi justicia tiene un precio? Todo el mundo tiene un precio, replicó él, repitiendo su viejo lema, su única fe. Se equivoca, dijo Valentina, y su voz, por primera vez, dejó traslucir un matiz personal, un eco de un dolor antiguo. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay deudas que solo se pagan con la verdad. Cerró la puerta en su cara, dejándolo solo en la oscuridad con su maletín lleno de papel inútil. Alonso se quedó allí, inmóvil, sintiendo un escalofrío. No entendía qué acababa de pasar. Había jugado su mejor carta y había fallado. Y en la voz de aquella mujer había escuchado algo que lo perturbó profundamente, algo que le resultaba vagamente, terriblemente, familiar. Dentro de la casa, Valentina se apoyó en la puerta, con el corazón desbocado. El momento que había esperado durante 10 años estaba a punto de llegar. Mañana. Mañana caería la máscara. Al día siguiente, la expectación en la sala del juzgado era máxima. Se rumoreaba que la jueza iba a llamar a un último testigo sorpresa. Alonso Ibáñez, tras el humillante rechazo de la noche anterior, parecía un animal enjaulado. Su abogado intentaba calmarlo, pero él no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el estrado, en la figura de esa mujer que no había podido ni comprar ni intimidar. La sesión continúa, anunció Valentina con su habitual serenidad. Antes de dar paso a las conclusiones finales de las partes, este tribunal considera necesario llamar a una última persona para aclarar ciertos puntos sobre el origen de este caso, la venta de la finca Los Olivos. Que pase a declarar Valentina de la Cruz Montoro. El secretario del juzgado repitió el nombre. En la sala se produjo un silencio confuso. ¿La jueza se llamaba a declarar a sí misma? ¿Era un error? Valentina se levantó. Con un gesto lento y deliberado, se quitó la toga y la dejó sobre su silla. Luego se quitó las gafas, bajó los escalones del estrado y caminó con paso firme hasta el estrado de los testigos. Se paró allí, de pie, mirando directamente a los acusados. Y entonces todos la vieron, no a la jueza, sino a la joven a la que habían desterrado 10 años atrás. El mismo pelo negro, los mismos ojos profundos y ahora llameantes. El primer grito ahogado vino de Mateo.
Se llevó las manos a la boca, su rostro se contrajo en una máscara de horror y comprensión. Se derrumbó sobre la silla, sollozando. Esteban se quedó petrificado, blanco como el papel. La sangre abandonó su rostro y su boca se abrió en un gesto de incredulidad absoluta. Alonso Ibáñez frunció el ceño, confundido. Miró a la mujer, luego a los hermanos Montoro, y de repente las piezas se encajaron en su cerebro con la violencia de una explosión. La hermana a la que habían estafado y echado. La jueza era ella. El sudor frío le recorrió la espalda. El universo entero pareció detenerse. «Mi nombre es Valentina de la Cruz Montoro», dijo ella, y su voz, libre de la formalidad judicial, resonó en el silencio sepulcral de la sala. «Soy la hija de Elena de la Cruz, la legítima propietaria de un tercio de la finca que mis hermanos Esteban y Mateo Montoro vendieron fraudulentamente a Alonso Ibáñez». Un murmullo de asombro y conmoción recorrió la sala como una ola. Los periodistas escribían frenéticamente. Los agricultores y la gente del pueblo se miraban unos a otros, atónitos. La historia de la hermana traicionada era una vieja leyenda en el pueblo. Ahora la leyenda se había hecho carne frente a sus ojos. Valentina continuó, su voz cargada con el peso de una década de dolor y rabia contenida. Me robaron mi herencia, me echaron de mi casa, me condenaron al exilio. Durante 10 años he estudiado la ley, no por venganza, sino por justicia, para demostrar que nadie, por muy poderoso que se crea, está por encima de ella. Miró a Esteban. Tú, hermano, vendiste tu sangre por un coche de lujo y unas cuantas noches de gloria. ¿Valió la pena? Miró a Mateo. Y tú, hermano, dejaste que tu cobardía te convirtiera en cómplice de un ladrón. ¿Duermes bien por las noches? Finalmente, sus ojos se clavaron en Alonso Ibáñez. Y usted, señor Ibáñez, usted construyó un imperio sobre la avaricia de unos y el dolor de otros. Intentó comprarme anoche, creyendo que yo también tenía un precio. Mi precio era este momento, verle la cara cuando comprende que el poder del dinero no es nada comparado con el poder de la verdad. Alonso Ibáñez, el gran magnate, se levantó de un salto, desencajado. Esto es una farsa, una venganza personal. Esta mujer no puede juzgarme, está contaminada. Pero sus palabras se perdieron en el caos. En ese momento, Beatriz Santamaría, que había estado sentada en silencio entre el público, se puso en pie. No es una farsa, Alonso. Es la verdad, dijo con voz clara y firme. Y yo soy testigo de ello. Caminó hacia el estrado y, ante la mirada atónita de todos, se dirigió a Valentina. Señora jueza, confirmo todo lo que ha dicho. Y tengo pruebas de muchos otros crímenes de mi marido. Lo abandono, aquí y ahora, y me pongo a disposición de la justicia. Fue el golpe de gracia, la traición final, la más inesperada. Alonso la miró, desorbitado, como si hubiera visto un fantasma. Su esposa, su trofeo, la mujer que creía poseer, lo acababa de ejecutar públicamente. Se desplomó en su silla, un hombre roto. La máscara había caído, y debajo no había nada más que un ladrón asustado. La justicia, después de un largo y tortuoso viaje, había llegado a casa. El escándalo fue monumental. La revelación de la identidad de la jueza y la intervención de Beatriz Santamaría ocuparon las portadas de todos los periódicos nacionales. El caso fue transferido a la audiencia provincial por la evidente implicación personal de Valentina, pero ella ya había hecho su trabajo, había destapado la verdad y había puesto en marcha una maquinaria judicial que ya nadie podía detener. La sentencia fue dictada meses después, y fue implacable. Alonso Ibáñez fue condenado a una larga pena de prisión por corrupción, estafa y cohecho. Su imperio se desmoronó. Sus propiedades fueron embargadas para pagar las multas millonarias y las indemnizaciones a los afectados. Huyó del país antes de que pudieran detenerlo, convirtiéndose en un fugitivo internacional, un rey destronado y perseguido, privado de lo único que le había importado en la vida, su poder. Beatriz, que colaboró plenamente con la justicia, recibió una sentencia simbólica y comenzó una nueva vida lejos de la sombra de su exmarido, trabajando para una fundación de ayuda a víctimas de delitos económicos. Esteban y Mateo Montoro lo perdieron todo. Fueron condenados por estafa, aunque con penas menores al considerarse que habían sido instrumentalizados por Ibáñez. La casa familiar fue embargada para hacer frente a sus deudas. Se quedaron en la calle, sin dinero, y lo que era peor, en un pueblo pequeño, sin honor. Tuvieron que enfrentarse al desprecio diario de sus vecinos, a las miradas de acusación, a los susurros a su paso. Esteban acabó trabajando de jornalero, volviendo a la tierra que había vendido,
pero ahora como un simple peón. Mateo, consumido por el remordimiento, entró en una profunda depresión, encontrando un amargo consuelo en ayudar en el comedor social del pueblo, intentando pagar su deuda con la sociedad de la única manera que sabía. La sentencia más importante, la que Valentina había anhelado durante una década, fue la anulación de la venta de la finca Los Olivos. Al demostrarse el fraude en la tasación y las irregularidades en el contrato, la operación fue declarada nula de pleno derecho. Las tierras volvieron a ser propiedad de la familia. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los olivos brillaban plateadas bajo el sol, Valentina regresó a la finca. Ya no era la jueza de la cruz. Había pedido una excedencia. Era solo Valentina. Caminó por el sendero que conocía de memoria, el corazón latiéndole con una mezcla de triunfo y melancolía. El aire olía a tomillo y a tierra húmeda, el olor de su infancia, el olor de su hogar. Se detuvo en lo alto de la colina, desde donde se veía toda la propiedad. Los olivos centenarios, testigos silenciosos de la traición y la redención, se mecían suavemente con la brisa. Vio las cicatrices que la constructora había dejado, los cimientos de chalets a medio construir. Pero más allá vio la tierra, viva, paciente, eterna. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No eran de rabia ni de dolor, eran lágrimas de paz, de cierre. El círculo se había completado. Había perdido a sus hermanos. Había sacrificado 10 años de su vida. Pero había recuperado algo mucho más importante: el legado de su madre, su propia dignidad. Miró al horizonte, hacia la puesta de sol que teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La justicia siempre encuentra su camino, susurró para sí misma, para los olivos, para el fantasma de su madre, aunque tarde toda una vida.